bienvenidos al podcast Muy de Abogados de Naticum. El día de hoy nos va a estar acompañando una invitada, pero antes de pasar a iniciar la conversación con ella, el día de hoy vamos a hablar acerca de algunos puntos relevantes sobre la reforma judicial. Sabemos que el tema ha sido protagonista en los foros públicos en las últimas semanas e invitamos en esta ocasión a la jueza de distrito para que nos platique y nos resalte algunos puntos acerca de la reforma. Sin embargo, me gustaría comenzar primero con que nos platique un poco acerca de su trayectoria en la impartición de justicia, y para eso vamos a comenzar, si nos puede platicar un poco acerca de cómo inició en la carrera de Derecho, dónde estudió la carrera, un poquito más acerca de eso. Sí, como no, claro que sí. Primero que nada, pues gracias por invitarme a este podcast. En resumidas cuentas, soy egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán, orgullosamente. Escuela pública, eso es importante resaltarlo porque en algunos foros han dicho que los miembros del Poder Judicial somos privilegiados o que venimos de extracciones altas y no es 100% real, ¿no? Eso sí lo quiero destacar. Egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán, con una maestría también en Derecho Mercantil por la Universidad Marista de la ciudad de Mérida también, y diversos cursos de especialización impartidos por la Escuela Judicial. Okay. Muchas gracias. Y bueno, me comenta entonces, usted tuvo la oportunidad de estudiar la carrera de Derecho aquí en Yucatán. Uh-huh. Cuando usted termina la carrera, ¿su acercamiento con el Poder Judicial es de manera inmediata o acudió a otras formas de empleo en la carrera? Pues al principio sí hice mis pininos, netamente como diligenciera, pero realmente no me encantó, eso lo tengo que destacar, no me gustó ser litigante, vamos a poner así. Y la institución, el Poder Judicial de la Federación, lo conocí gracias a un compañero de la universidad que hablaba maravillas de la institución. Entonces a mí me llamó la atención eso y dije, yo quiero pertenecer también. Entonces, mi ingreso al Poder Judicial de la Federación se da como en esas épocas, cuando todavía no existía propiamente la carrera judicial, ingreso como meritoria, y a partir de ahí, casi un año estuve como meritoria para conocer realmente qué se hacía en el Poder Judicial de la Federación, y desde ahí decidí que quería pertenecer para siempre y que ese era mi lugar. Entonces, una vez que ya tuve nombramiento como oficial judicial, pues me enamoró más estar ahí y aprendí a proyectar también, siendo oficial aún, y así sucesivamente fui escalando a ser actuario, que es la persona que se encarga de hacer las notificaciones, ya sea en los juicios de amparo, en los juicios civiles o también en los juicios penales. Y posteriormente tuve la oportunidad también de ser secretaria, proyectista, ya con más experiencia, y posteriormente pues llegué, como voy, a ser juez de distrito. Sí. Y me comenta entonces, ha llevado una trayectoria amplia dentro del Poder Judicial, pero me llamó la atención, me dice, hubo un momento en el que dije, este es mi lugar, aquí es donde quiero desarrollar mi carrera profesional. Si me puede platicar un poquito acerca de ese momento, qué es lo que le impulsa a decir, me quiero dedicar a la impartición de justicia, si hay algún caso en particular que le gustaría destacar. Claro que sí, para mí lo que me hizo decantarme por esta carrera fue precisamente una vez que una persona justiciable llegó a agradecerle al secretario por una resolución que le fue favorable. Y entonces yo dije, qué bonito recibir ese agradecimiento, o sea, sin esperar nada a cambio, o sea, realmente por el hecho de hacer justicia, ¿no? De que venga una resolución favorable para alguien. Siempre en el derecho siempre va a haber un ganador o un perdedor en algún juicio, pero el que te vengan a agradecer por algo bueno que se hace, la verdad que para mí me llenó mucho el corazón y dije,
por ahí es, me Claro, gusta. Claro, y como usted me menciona, ¿no? La labor de impartición de justicia en ocasiones llega a ser muy noble, pero es una labor que impacta directamente en la vida de los justiciables. No es algo en el que el actuar de las personas juzgadoras quede por completamente ajena al el impacto que va a tener en la persona, ¿no? Entonces me gustaría saber ¿cuál es el papel del juzgador con respecto a la protección de los derechos humanos de las personas justiciables? ¿Cuál es el papel del juzgador? Sí, ¿cómo está usted involucrada en la protección de esos derechos humanos? Pues nosotros como juzgadores hablamos precisamente a través de nuestras sentencias. En nuestra preparación también, que es netamente técnica, y sin hablar mucho de protocolos de artículos, ni mucho menos, ni convenciones, vemos sobre todo juicios de amparo, que el juicio de amparo es nuestro máximo instrumento contra la arbitrariedad, y la arbitrariedad de las autoridades, ya sean locales o federales. Y ese es el punto más bonito de nuestra carrera, ¿no? Que nos dedicamos al juicio de amparo, y es a través del juicio de amparo donde se protegen los derechos humanos. Ok, es que justamente en esta conversación acerca de la reforma judicial, parte del discurso que hemos escuchado por parte de los juzgadores es que el Poder Judicial se dedica a más bien no a juzgar personas, sino a juzgar autoridades. Entonces, ¿Es así? Para que nuestra audiencia se nos entienda un poquito mejor, ¿en qué consiste la labor de un juez de distrito? Un juez de distrito, para que los que no son abogados nos entiendan fácil, es la persona que recibe demandas de amparo contra las autoridades. Estas autoridades, que si una orden de clausura, que si una detención ilegal, que si una violación a proceso, que una incomunicación, cualquier tipo de derechos que estén en juego, que sean afectados por una autoridad, sea local o sea federal. En este caso también expropiaciones de ese tipo, también podemos verlo a través del juicio de amparo. Okay. Y bueno, ya habiendo platicado acerca de esta labor que usted tiene como jueza de distrito, ¿qué papel juega la actualización con respecto a esa labor? ¿Por qué es importante que nuestros juzgadores estén capacitados y se encuentren en constante capacitación? Es importante porque la sociedad siempre se está moviendo, o sea, todo el derecho también es muy dinámico. Las situaciones que se van presentando también son a veces inéditas, y también hay que buscarle solución. Entonces, por eso es importante capacitarse para tener siempre la mente abierta para cualquier situación que se nos pueda presentar y podamos resolver más ajustados a derecho, ¿no? a la realidad que tenemos, realidad social sobre todo. Okay. Y bueno, ya habiendo platicado un poquito más acerca de la carrera judicial que hace un juez de distrito y a qué se dedica a grandes rasgos el Poder Judicial de la Federación, bueno, como comentábamos al inicio, sabemos que ahorita está al centro de la conversación la reforma al Poder Judicial, y me gustaría si nos puede apoyar dándonos los puntos principales a destacar acerca de esta reforma. Bueno, esta reforma, nosotros como integrantes del Poder Judicial de la Federación no la compartimos. ¿Por qué? Porque parte de la base fundamental o de la premisa falsa de que el Poder Judicial es corrupto. Esto, según la reforma, se está proponiendo para que se acabe esa corrupción. Y desde ahí estamos partiendo de algo falso, ¿no? Como todas personas que participamos en un poder como es el Judicial de la Federación, evidentemente no podemos negar que puede existir una cuestión de corrupción. Sin embargo, también tenemos mecanismos actualmente para atacarlos. ¿Por qué? Porque también somos sujetos a vigilancia
del Consejo de la Judicatura Federal y también somos sujetos a una posible sanción en caso de que sucedan estas situaciones de corrupción. Pero no se puede destruir una institución partiendo de la mentira, para empezar. Entonces, si las cosas funcionan, se pueden rescatar. También es perfectible el Poder Judicial de la Federación, podemos hacer las cosas mejor, ciertamente, pero la reforma de fondo no ataca la supuesta corrupción que impera en la institución, que dice que ese es el motivo de la reforma. Sin embargo, sí impacta en derechos fundamentales. Entonces, la reforma no puede ser buena si menoscaba derechos. Eso nunca puede suceder. Y menos si basa su principal función en la mentira. Por eso no compartimos esa situación. ¿Y por qué? También ¿por qué? Porque se afecta el Estado democrático. Somos 3 poderes que deben ser independientes y totalmente autónomos uno de otro. Sin embargo, con esta reforma se trata de someter al Poder Judicial de la Federación a los otros 2 poderes. Le quita la independencia. Si el juez deja de ser independiente, tiene que someterse a intereses. Y si tú politizas la justicia, se acaba todo, a mi punto de ver. Particularmente con lo que me está comentando, me gustaría rescatar también para que lo sepa nuestra audiencia. Hay 2 puntos que están generando mucha preocupación en cuanto a esta reforma. Una es la elección popular de los juzgadores, y también esto trae como consecuencia un impacto directo en la esfera de los juzgadores mismos. Entonces, me gustaría conocer cómo impacta directamente en la labor de los juzgadores, particularmente con lo que me menciona en cuanto a independencia judicial. ¿Cómo esta propuesta de reforma afecta a la independencia judicial ya en el desarrollo de las labores de los juzgadores? ¿Cómo se afecta la independencia judicial? ¿Por qué? Porque si se tienen juzgadores por voto, los volvemos jueces políticos, y los políticos siempre sirven a intereses. Entonces, aquí hay un punto muy importante de la reforma que hablan del Tribunal de Disciplina. Y este Tribunal de Disciplina tiene el perfil más que nada violentador. ¿Por qué? Porque no te permite ser libre en tus decisiones. ¿Por qué? Porque te sujeta a si es de interés o no público lo que vas a resolver. Pero es demasiado subjetivo lo que se establece. ¿Cuándo se afecta el interés o no público, no? ¿Cuándo? ¿Qué resolución impacta? Entonces, particularmente ellos hacen mucha alusión a la cuestión de impuestos y todo lo que sea recaudación. Entonces, que si no es una resolución que pueda beneficiarles, entonces puede ser que la tomen como que no es particularmente beneficiosa para ellos y que exista una sanción para el juzgador. Entonces, no se puede juzgar con miedo, eso es principal. Debemos ser totalmente independientes y juzgar las cosas como están puestas en los autos, así como venimos resolviendo. Que no haya injerencia política, y eso es lo que, si eres un juez político, necesariamente vas a tener que estar plegado al régimen, a mi forma de ver. Y eso no es bueno para nadie, ni siquiera para el justiciable. Bueno, y rescatando este punto que me comenta, particularmente en esta reconfiguración que se va a hacer dentro del Poder Judicial y su integración, usted como mujer juzgadora, ¿cómo se ve impactada ya personalmente por esta reforma? Bueno, la reforma te impacta
en lo personal, anímicamente. Anímicamente, ¿por qué? Porque el proyecto de vida por el cual has trabajado, pues se quiebra, totalmente se quiebra, perdón. Sí, totalmente se quiebra y pues te deja indefenso. ¿Por qué? Porque la reforma no prevé realmente la permanencia. En el caso anterior a esta reforma, a partir de los 6 años, si obtienes la ratificación, eres inamovible, salvo que exista una causa grave por la cual te procesen para que te puedan cesar, ¿no? En este caso, nos tratan de cesar sin un procedimiento realmente grave y claro que te impacta de todo a todo. ¿Por qué? Porque has planeado en torno a esta vida que elegiste para servir y se destruye, así de fácil. Totalmente. Y hay una cuestión también que hay que destacar, es que a los últimos años ha habido esfuerzos dentro del mismo Poder Judicial para avanzar hacia una integración donde haya más mujeres juzgadoras. Entonces, particularmente, ¿cómo va a impactar la reforma a los avances que se han hecho en materia de paridad y género al interno del Poder Judicial? Pues la reforma pretendidamente dice que en las ternas o los miembros que sean sujetos a la votación, sí se debe cuidar como que esa paridad. Sin embargo, nosotros que ya somos de carrera, que ya tenemos tiempo aquí, nos ha costado realmente también romper esos techos de cristal como mujeres para poder llegar. ¿Por qué? Porque antes definitivamente eso no ocurría, y eso lo tengo que decir claramente. Aunque yo vengo de un concurso mixto también, pero también posteriormente empezaron a haber concursos para mujeres. Y esto pues se acaba. Realmente no sabemos cómo van a elegir a los posibles miembros para ser votados. No lo sabemos, aunque aparentemente hay una paridad, pero realmente no se sabe a ciencia cierta cómo van a elegir a esos perfiles realmente para lograr esa paridad, ¿no? Claro, entonces tenemos esta incertidumbre con respecto a si se va a lograr mantener ese avance en la integración del Poder Judicial. Y ahí particularmente me gustaría saber, en dado caso que se apruebe la reforma en sus términos y sabiendo que el ser juzgadora es parte del proyecto de vida, no solo de usted, sino de cualquier otro juzgador y operador de justicia dentro del Poder Judicial, ¿usted se vería inclinada a participar en los procesos de elección popular? No me veo participando. ¿Por qué? Porque yo no creo en esta reforma. Y si va a ser así, yo no, por principios no. Y justamente me dice, sería una cuestión de principios, de no estar de acuerdo en los términos de la reforma. Entonces, ¿qué sigue ya para los juzgadores federales? ¿Va a haber medios de impugnación? ¿Van a salir y defender en los tribunales? De hecho, sí se está planeando una acción colectiva, pero realmente eso corresponde a nuestra parte de defensa, que realmente no puedo platicar mucho, pero sí, estamos en eso porque creemos no solo en nuestro proyecto de vida, sino creemos en nuestra institución como ha sido creada. Y si es perfectible, es cierto, pero hay que abonar a lo que ya es bueno. Podemos hacer eso, pero no destruyendo ni afectando derechos. Eso es importante. Y ahí, antes de que cerremos, a mí me gustaría escuchar, porque lo he escuchado ya de varios jueces y juezas que han participado en foros, es este aspecto de el Poder Judicial es perfectible, pero hay una buena base.
me gustaría conocer un poquito acerca, usted desde su perspectiva de juzgadora, ¿dónde estaban esos puntos en los que se hubieran podido mejorar en el caso de que se hubieran participado de un proceso de creación de la reforma? Pues principalmente hacer los procesos más sencillos, pero eso aparte no propiamente viene de nuestra institución, sino también de nuestras leyes. Las leyes procesales también son un poco arcaicas también y no hacen que sean más ágiles. Generalmente el sentir de las personas es que en primera instancia no avanza mi asunto, tienen muchísimo rezago. Nosotros también lo tenemos, pero eso también parte de muchas cosas, pero principalmente es la económica. El recorte al presupuesto, a los poderes judiciales, tanto de la federación como a los poderes locales, realmente no se está invirtiendo en justicia, no se está invirtiendo en eso. Y eso es un punto que la reforma ni siquiera toca. Tenemos que tener más juzgadores, también es cierto. ¿Por qué? Porque somos poquitos juzgadores por cada 100,000 habitantes y eso no puede ser. Comenzando con fiscalías también, eso se ha dicho mucho y se dijo mucho en los diálogos y ni siquiera se tocó cuando supuestamente se hicieron cambios para el dictamen que hoy precisamente se estaba discutiendo. Entonces, si no se atienden esos puntos principales que la propia población pide, entonces no hay reforma posible que sea buena tampoco. Así no. Y eso es lo triste, que no se hace caso de esos puntos medulares para mejorar el sistema de justicia. Entiendo que este punto se ha ido rescatando en diversos foros, es el tema presupuestal. Sí. Ese tema, nada más para que igual lo entienda la audiencia, ¿se está tocando de alguna u otra forma en la reforma? No, al contrario, de acuerdo a lo que dicen los legisladores, para el próximo año incluso se prevé un recorte presupuestal para la justicia, entonces para los poderes judiciales. Entonces, ¿cómo puedes definir algo bueno si no le inviertes a instituciones que necesitan y requieren para servir a la población? Bueno, le agradezco mucho su participación y su presencia aquí con nosotros el día de hoy. Vamos a estar pendientes de todo lo que venga aquí en adelante con la reforma judicial, pero antes de despedirnos, no sé si tenga algún mensaje final para nuestra audiencia. Claro que sí, muchas gracias por todo y para la audiencia, no nos dejen solos, confíen en la institución, el Poder Judicial de la Federación es una gran institución y sí, es perfectible, pero ayúdenos a mejorarla y no nos destruyan. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues esto fue Muy de Abogados, el podcast de Naticum. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales y a seguir atentos a nuevos episodios.